Buenas, buenas, buenas. Acá estamos otra vez. El profesor de informática, Leonardo Teixeira, lo saluda y está muy contento de darle comienzo a esta clase número 2. Pero no sin antes mostrarme, para el que no me conoce, y poder saludar. Bueno, este soy yo y estoy muy contento de que estén viendo el canal Programando Informática, en donde les enseño a crear algoritmos y a programar. Bueno, muchísimas gracias por estar acá y una vez dicho esto, desaparezco. Bien, pero sigo con la clase. Recuerden que yo tengo un temporizador acá y que no me tengo que pasar de los 10 minutos. Bien, siempre que voy a seguir con una clase, voy a intentar tomar algo de la clase anterior. Por ejemplo, acá de la clase número 1, voy a intentar tomar algo para que tenga un hilo conductor. Perfecto. En la clase anterior creamos lo que era un algoritmo. Si bien creamos un algoritmo y era correcto el algoritmo que hicimos, no lo escribimos de la manera específica o de la manera universal. Así que hoy vamos a aprender a escribirlo de la manera correcta. Bien, en lo último que nos quedamos la clase pasada fue en programación modular y estructurada. Que les recuerdo que la programación modular es la que dividimos en módulos, o sea, un problema principal lo podemos descomponer en un problema más chico, después en otro problema más chico, en otro problema más chico, así hasta llegar al resultado que queremos. Y la programación estructurada, que es darle una estructura a las instrucciones que vamos creando. Perfecto, y no es que tenemos que elegir entre una o la otra, o sea, o hacemos programación modular o hacemos programación estructurada. No, en realidad nuestra metodología de trabajo va a ser combinar ambas. Vamos a combinar a la programación modular y a la estructurada y esa va a ser nuestra metodología de trabajo. Muy bien, dicho todo esto, vamos a retomar con el algoritmo que hicimos la clase pasada, que nos pedía calcular el sueldo de un empleado. Lo escribimos, es correcto, pero no lo escribimos de la manera universal que hay que hacerlo. Siempre que escribimos un algoritmo tenemos que poner la palabra algoritmo y después entre comillas el título del algoritmo o el nombre, que tiene que estar relacionado, o yo les aconsejo que esté relacionado con el problema o el objetivo a cumplir. Por ejemplo, en este caso teníamos que calcular el sueldo, así que yo lo voy a llamar algoritmo sueldo. Bien. Bueno, siempre que tenemos que empezar con el proceso, ponemos la palabra comenzar o la palabra empezar. Un algoritmo es importante que sea legible, o sea, que lo pueda agarrar y leer cualquiera, que sea modificable, que se pueda modificar y que sea finito, que tenga un fin, que termine, no puede ser interminable. Esto es lo más importante de un algoritmo. Bien, el algoritmo va a tener palabras claves que la vamos a poner en mayúscula y que van a tener una acción. Esas palabras claves no es aconsejable utilizarlas para otra cosa que no sea para eso. O sea, no es aconsejable crear una variable que tenga el nombre de una palabra clave. ¿Qué es una variable? Bien, lo vamos a ir viendo. Lo primero que tenemos que saber es que el algoritmo empieza con la palabra comenzar. Entonces, en este caso, ¿qué era lo primero que teníamos que hacer? Ingresar el valor de la hora. Entonces ponemos ingresar, es una palabra clave, va en mayúscula, y ponemos a aclararle con un cartelito, ingresa el valor de la hora. Cierro comillas. Y le digo que valor de la hora lo voy a guardar en BH. BH es una variable. Una variable es un lugar donde yo voy a guardar un dato que va a variar. Si no sería una constante. Una variable es un lugar donde voy a guardar un dato que puede variar. En este caso, BH. Después tenemos que poner ingresar. Podemos ponerle un cartel que diga ingresar las horas trabajadas. Y ese lo voy a guardar en la variable HT, horas trabajadas. Luego le tengo que decir que la variable sueldo va a ser igual a
BH por HT. Y por último le tengo que decir imprimir o mostrar. Depende, también acá podemos utilizar dos palabras, depende del libro que estemos usando o de dónde lo estemos aprendiendo. A mí me gusta usar la palabra mostrar. Significa lo mismo que imprimir. Le voy a decir mostrar, puedo poner un cartel y le digo su sueldo es, cierro el cartel y le digo que me muestre la variable sueldo. Bien, creé tres variables, la variable BH, la variable HT y la variable sueldo. Ah, y por último, muy importante también, tengo que ponerle un fin. Entonces le pongo la palabra fin. Había puesto la palabra comenzar, le pongo la palabra fin, que es que termine. Muy bien, esta es la manera correcta de escribir un algoritmo. Primero ponemos la palabra algoritmo con el título, luego le decimos que empiece, le podemos poner comenzar o empezar, y luego le vamos dando instrucción por instrucción, con palabras claves. Acá le digo ingresar, ingresa el valor de la hora, BH es la variable, es el lugar donde voy a guardar el valor, el dato. En este caso, el dato que voy a guardar es el valor que se le paga a la hora. Bien, estas tres variables guardan distintos tipos de datos. ¿Qué datos puedo guardar en una variable? En una variable puedo guardar datos numéricos, datos alfanuméricos, y datos booleanos, o también conocidos como lógicos. Así que lo pongo entre paréntesis. Bueno, nosotros dentro de una variable, que recuerden que es el lugar donde voy a guardar un dato que varía, puedo guardar estos tipos de datos. Puedo guardar datos numéricos, puedo guardar datos alfanuméricos y puedo guardar datos booleanos. Es decir, yo a una variable puedo decirle que es un número y entraría en los numéricos. Puedo decirle que es una palabra o una letra y entraría en los alfanuméricos. O puedo decirle que es un verdadero o falso y entraría en los booleanos o conocidos también como lógicos. Eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante porque es un poquito más complejo. Y a medida que vamos haciendo los algoritmos se va a ir entendiendo mejor. Bueno, esta es la manera correcta de escribir un algoritmo. Si quieren que lo analicemos, esta es la forma. Algoritmo sueldo, o sea, es el título. Simplemente le digo cómo se llama. Después le digo que empiece. Comenzar, empezar. Ingresar, una palabra clave, por eso va en mayúscula. Y le pongo un cartel para que se entienda. Ingresar el valor de la hora. Piénsenlo así. Piénsenlo como si fuera una aplicación que se abre y lo primero que nos dice la aplicación es ingresar el valor de la hora y nos da un espacio para que la ingresemos. Yo la ingreso, le digo, no sé, para hacer cuentas fáciles le digo 100 pesos. Entonces el valor de la hora es 100 pesos. Esos 100 se van a guardar dentro de BH. Luego la computadora me va a decir ingresar las horas que trabajaste. Supongamos que trabajó 10 horas. Entonces el número 10 se va a guardar en HT. Luego me va a decir que la variable sueldo va a ser igual al valor de la hora por las horas trabajadas. Es decir, 100, porque BH era 100, por HT que dije que era 10. Por último, cuando le digo mostrar su sueldo es, la computadora lo que haría es mostrarme un cartelito donde diga su sueldo es y me va a imprimir el número que está dentro de sueldo. Que el número que está dentro de sueldo es 100 por 10. Bien, llegamos a los 10 minutos en el temporizador.
Así que la clase de hoy se termina acá y espero que les haya gustado y que por favor vean la clase que viene, que es la clase número 3. Chau, chau. Muchas gracias.